Soy Oscar Mata, seguimos estudiando la declaración de fe número 11 de la Iglesia de Dios, basados en el libro de doctrina, en esto creemos. Nuestro estudio de hoy, ¿cuándo viene Jesús? Y los peligros de hacer pronósticos. Algún día alguien podría acertar la fecha correcta. Ustedes saben que el día y la hora nadie la sabe, dijo Jesús, ni él mismo lo sabía. Pero ha habido gentes tratando de decir, ahora sí viene, ya estamos cerca. Esta idea de que Jesús ya viene en nuestra época, que viene desde tiempos de Pablo, ¿verdad? Desde el tiempo de los apóstoles, que todos pensando en que Jesús viene en la época de ellos. Y alguien puede poner una fecha y por pura casualidad acertar, pero eso sería pura casualidad. Pero en términos generales sabemos que nadie, desde un contexto de estudiar la Biblia, puede decir cuándo viene Jesús. Millones de cristianos están cayendo en trampas asociadas con la preocupación de la cercanía de la segunda venida. Muchos pastores, muchos líderes religiosos atraen gentes promoviendo miedos, el terror a cosas que supuestamente están por pasar. Y luego transcurre el tiempo y esas cosas no pasan. Hay un miedo, por ejemplo, a la protección física, no a la protección espiritual. Los cristianos tienen sus prioridades erradas al estar más preocupados en la protección física que con la protección espiritual de la muerte eterna. Si usted ve, se habla, por ejemplo, del tema de la gran tribulación, que si es cierto o no es cierta esa doctrina, eso es tema para otro día, pero el sufrimiento de la gran tribulación, o sea, yo no quiero sufrir la gran tribulación, no me quiero quedar en la gran tribulación y todo este tipo de cosas que la gente dice, cuando de todas maneras la muerte eterna la van a sufrir los cristianos de todos los tiempos. Si la gran tribulación fuera cierta, entonces vamos a encontrar que ese sufrimiento lo van a tener solo los cristianos de ese tiempo, que se tienen que preocupar ellos y ver cómo lo van a resolver, estar preparados, que para eso tienen las escrituras. Pero el problema es que se viene predicando y enseñando una cosa como que si ya eso viene y la gente vive con ese miedo. Pero mientras viven en ese miedo, no se están preocupando para lo que sí pasará para todos, y es la muerte eterna al ser desechados del reino de Dios. El temor a sufrir, no el temor a Dios y su final juicio eterno, los motiva a estar activos en la religión. Muchos pastores basan sus predicaciones en el miedo al infierno, no el temor a Dios desde el contexto de respeto a Dios. Entonces, muchas grandes campañas evangelísticas están basadas en el miedo, no están basadas en promover el amor hacia Dios. Si quisiéramos ver, por ejemplo, esas películas posapocalípticas de tener una reserva de víveres, fuentes alternativas de energía, tierra para cultivar, etc., pueden prolongar la comodidad de uno por unos meses o años de su vida, pero es inútil en la eternidad. Existe también otro dilema con el punto de enseñanzas relacionadas con las señales, en lugar de predicar el evangelio. Predicar las señales del fin del mundo puede reemplazar la predicación del evangelio de la salvación eterna. Para muchos la mentalidad pesimista se ha convertido en su evangelio. El enfoque de sus conversaciones y es lo que está mal con nuestro país. El enfoque de los mismos periódicos es de lo que está mal con nuestro país y nuestro mundo. Estas personas están tan preocupadas con los problemas que tienen tan poco tiempo o energía para predicar la solución a esos problemas, que es la salvación por medio de Jesucristo y la erradicación del pecado de nuestras vidas por medio del poder del Espíritu de Dios. Hay una percepción predispuesta. El estar absorto con la preocupación por el fin del mundo puede llevar a una percepción predispuesta del mundo real. Las personas tan orientadas ven en la historia
y en la vida contemporánea solo lo que cabe en su idea de lo que será el fin de los tiempos. Ellos ven la evidencia de las cosas poniéndose peores, ignorando la evidencia de avances en varias áreas de la vida. O sea, todo se está poniendo peor, sí, pero también hay otras cosas que están avanzando. Por ejemplo, hoy no dicen que la expectativa de vida se ha aumentado. Se ve todo lo pesimista del mundo, pero la ciencia ha avanzado tanto que hoy en día hay muchos tratamientos, procedimientos que hacen que la vida de la persona se prolongue. Y o sea, alguien, sí, esa es la voluntad de Dios. Uno se muere cuando Dios quiere, dice alguien. Sí, eso lo dice hasta que necesita un procedimiento. Hay quienes están en los hospitales y dicen, estoy en el hospital porque es la voluntad de Dios. Y se ha malinterpretado que es la voluntad de Dios. Pero realmente hoy se vive más. ¿Y por qué se vive más? Pues se vive más porque hay una gran cantidad de procedimientos que han venido surgiendo, el avance de la medicina. Así que no todo es tan como lo explican, sino que también han habido avances. Aquellos que solamente ven una parte de lo que está pasando en el mundo se vuelven la burla de aquellos que ven la otra parte de la historia. Sí, hay gente que sí ve las otras partes de la historia. Mientras usted le dice, sí, mira que pasó allá, que se cayó un avión allá, que no sé qué. Hay otros que dicen, sí, mira, pero estamos avanzando en esto, estamos avanzando en esto. Así que ese discurso de que todo se está acabando, creo que ya está muy gastado. Y por lo menos los que leen, los que estudian, no caen en eso. Otro problema es el evangelio nacionalizado en la profecía. Algunos, por ejemplo, estadounidenses en particular, tienden a nacionalizar el evangelio y la profecía para ver el destino de Estados Unidos como el destino del mundo. En realidad, el fin de los Estados Unidos o de Canadá puede llegar sin el fin del mundo. La historia revela que nación tras nación, civilización tras civilización han caído y se han derrumbado. Con el tiempo, sin duda alguna, puede caer también Estados Unidos de ser una potencia. Pero igualar el deceso o que se acabe Estados Unidos con el fin del mundo es solo un salto presuntuoso de lógica. Decir que si Estados Unidos acaba, viene el fin del mundo. O sea, decir que si la economía de Estados Unidos, si Estados Unidos se vuelve un país comunista, por ejemplo, o un país fascista, donde el ejército es el que domina. En fin, mencioné dos cuestiones políticas, por ejemplo, o sistemas que pueden pasar. ¿Y por eso es el fin del mundo? No es por eso el fin del mundo. La guerra que posiblemente se desate allá por Europa, ¿es eso el fin del mundo? No, ya han habido muchas guerras. ¿Va a haber algún día una guerra final? Sí, pero ¿es esta la guerra final? Ahí es donde viene el problema con las especulaciones. Bueno, hablemos de los desastres. Y algunos que proclaman la mentalidad pesimista tienden a igualar todos los desastres con el juicio de Dios. Seguramente Estados Unidos merece ser juzgado, según los pensamientos de algunos, pero igualar las calamidades naturales en cualquier lugar con el castigo contradice el importante papel que dichos hechos siempre han jugado en el balance de la creación. Por ejemplo, poderosos huracanes causan destrucción en algunas áreas, pero también llevan toneladas de humedad que liberan en otras áreas con lluvia necesaria para dar vida. Así que el que está viviendo en un huracán, en un tornado, en un terremoto, puede ver el fin del mundo detrás de eso. Pero eso solo ocurrió en su sector. En otros sectores no está pasando eso. En otros sectores está lloviendo adecuadamente. Una tormenta invernal en Canadá y el área norte de Estados Unidos, solo está pasando ahí. Porque mientras tanto, en el trópico sigue calientísimo. No está pasando en todos lados. Hay una actitud fatalista. Aquellos que creen que la segunda venida es inmediatamente, frecuentemente adoptan una actitud fatalista y se vuelven presas de una mentalidad de asedio. No hay nada que hacer acerca de los problemas del mundo. No se prepare para el futuro, solo guarde y espere. Eso es lo que muchos dicen. En lugar de tratar de resolver problemas, ellos dicen: esta es la profecía cumpliéndose. El fin casi está aquí. No hay necesidad de hacer nada.
El sentarse a no hacer nada cuando pudieran estar activamente involucrados, ellos cumplen sus propias profecías y aseguran un mundo peor para sus hijos. Sí. Como, bueno, durante la pandemia del coronavirus, ¿qué es lo que pasó? Algunos vieron el fin del mundo ahí. Como que ya el mundo se acababa y que ese era dedo de Dios y que Dios es el que está mandando esto para castigar los pecados de la humanidad. Como si es un desastre que se pierdan tantas vidas. Pero no es el primer desastre que ha habido. La peste también acabó la mayoría de población de Europa. Cuando los españoles vinieron a América, trajeron virus que aquí en América la gente no estaba preparada para eso y murieron una gran cantidad de nativos, indígenas. Así que para esos nativos, la peste fueron los españoles viniendo. Así como lo ve para Estados Unidos, la peste fueron los europeos viniendo a masacrar a muchos de ellos. Así que, ¿cuándo es el fin del mundo? Para algunas culturas que fueron acabadas, para unos pueblos que fueron acabados por otros, ese fue su fin del mundo. ¿Por qué? Porque se acabó esa cultura, no existe más. Decisiones de la vida. Las personas toman decisiones de su vida basadas en la creencia de que el mundo pronto llegará a su final. Se ha hablado con personas enfrentando la edad avanzada sin hijos, o un compañero o compañera, o recursos, porque en su juventud creían que el fin era inminente. Entonces, hay un grupo, no lo voy a decir acá, pero hay un grupo que le enseña a sus jóvenes que no hay necesidad de ir a la universidad, no hay necesidad de estudiar, porque ya el mundo se va a acabar. Así que no es necesario, lo que tienen que hacer nada más es salir a predicar a las calles. Salir a predicar a las calles es excelente, pero que la excusa para sacarlos a la calle sea por meterles miedo a que ya se va a acabar todo, eso es una falta de conocimiento bíblico. Y en algún sentido es un abuso espiritual. ¿Por qué razón? Porque le meten un terror a las personas sobre cosas que la Biblia no dice que no van a pasar, por lo menos en el tiempo inmediato. Y lo curioso es que ese grupo tiene más de 100 años de venir repitiendo lo mismo. Así que la gente de su época que empezaron con eso, les prohibieron o por lo menos les dijeron: no estudies, no te prepares. No quieren que sus hijos vayan a estudiar a la universidad, medicina u otras cosas. Pero adivine qué, cuando están enfermos, adivine a dónde van a parar: a los hospitales, donde la gente de ellos no ha estudiado, es otra gente la que ha estudiado. Así que es lo que vemos. Otros se han apresurado a matrimonios mal aconsejados porque pensaron que el tiempo era corto. Y los cálculos de fecha, pues bueno, también hay una preocupación por el fin, inevitablemente, de llevar a fijar fechas y otros escenarios absurdos del tiempo final. Todos estos han fallado en el pasado. Aquellos que los respaldan son una vergüenza para la comunidad cristiana. El mensaje frecuente de la Biblia es: estén siempre listos, haciendo el trabajo de nuestro Señor, porque no se sabe cuándo regresará. Esa es la clave, hermano. No sabemos cuándo regresará y por eso estamos listos todo el tiempo, no solo cuando se ve un desastre natural. Ojo con eso. Muy posiblemente sí vivimos en los últimos días, hermanos, pero qué tristeza que la mentalidad pesimista, todos los pronósticos del fin y los cálculos de fechas oscurecen el mensaje real de la cristiandad. El hecho es que sí es el tiempo final para esta generación. Todos moriremos. Usted morirá. Yo moriré. Y a menos que usted acepte a Jesucristo como su Salvador personal y reciba el regalo del Espíritu Santo, usted no está listo para su final, el final suyo. Al contrario, si usted se ha convertido en un hijo de Dios por medio de Jesucristo, entonces usted ya está sentándose en lugares celestiales con Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que usted ya tiene su lugar
preparado para cuando Jesús venga. Lo que sea que pase en los reinos de esta tierra, mientras continúe en Jesucristo, su futuro eternal está asegurado. Como dijo alguien durante la disputa de quién sería el presidente de los Estados Unidos, no importa quién esté sentado allá en la silla de Washington, lo que a mí me importa es quién está sentado en el trono eterno. Sí, dicen algunos, porque ahora resulta que muchos cristianos se metieron a feroces con la política, a querer cambiar el mundo, y han visto a algunos presidentes como que si fueran una clase de mesías y unos escogidos de Dios para los tiempos del fin. Eso lleva no solo a pleitos, sino de verdad a hacer el ridículo delante de los no creyentes. Claro que lo que pasa en esta tierra es de gran consecuencia para nosotros y nuestros hijos en el reino físico, porque debemos recordar que hay un reino físico y hay un reino espiritual. Si continúan o no las libertades y bendiciones en nuestros países, deben ser de gran preocupación para los cristianos. Pero cualquiera que fueran las libertades y las bendiciones en esta vida, finalmente se van a acabar. La única verdadera libertad, la única verdadera bendición, la única verdadera seguridad es en lo eternal, reino espiritual, el reino de Dios. ¿En qué está pensando usted? ¿Debemos pensar en los tiempos del fin? Sí, a Dios le pareció bien dejar profecías, pero las profecías de los tiempos del fin ocupan un pequeño porcentaje. Mientras tanto, mientras se predican el miedo, el terror, el evangelio de Jesucristo no se predica en muchos lugares ya. Se sigue predicando desde los púlpitos: ten cuidado con el infierno, que ya se va a acabar el mundo. Esos pesimistas, esos pesimismos no conducen a la verdadera libertad. La verdadera libertad está en creer en Jesucristo, en vivir como Dios manda todo el tiempo, sean estos los tiempos del fin o no. Es vivir como Dios manda, porque yo un día me voy a morir. Algún día a algunos les tocará vivir esos tiempos del fin. ¿Me llegará a tocar a mí? Tal vez me toque a mí, pero si no me toca, igual voy a morir. Pero quiero morir en Cristo, guardando sus mandamientos. No sé qué es lo que quiere hacer usted. Pasa a ustedes.